Ya, Fernando, cuando puedas, cuando quieras nomás. Ya, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Todos, hay que aprender. Bueno, este es el último conversatorio de los que nos habíamos propuesto como nuestro aporte, digamos, al conocimiento de candidatos y candidatas al proceso constituyente. Debemos decir que es tremendamente paradójico que cuando empezamos en enero con estos conversatorios tuvimos al compañero Claudio Nash en su inicio y terminamos con el compañero Claudio Nash. Así que gracias, compañero. Bueno, hemos tenido distintos conversatorios, tanto de candidatos constituyentes, pero también hemos tenido de expertos en distintas materias, económicas, de salud, de educación. Y eso, digamos, fue una propuesta nuestra de un aporte. Y eso yo creo que lo hemos estado cumpliendo. Bueno, en esta ocasión tenemos tres invitados que están, digamos, conectados con un proceso que se hizo de formalización de una plataforma, de un documento de derechos humanos, en el que participaron una serie de organizaciones que seguramente algunos de los compañeros o compañeras nos va a contar. Uno de nuestros invitados es Claudio Nash, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, doctor en Derecho de la Universidad de Chile, profesor de Derecho y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicación de la misma Universidad de Chile. Actualmente es consultor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y además es docente y miembro del comité académico, el Master of Global Campus of Human Rights. Nuestro segundo invitado es un amigo con quien he trabajado hace más de 10 años en el ámbito social y político, el compañero Leonel Sánchez, es abogado, licenciado también en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, magíster de Gobierno y Gerencia Pública del INAP, Universidad de Chile. Es vicepresidente de la Corporación 3 y 4 Álamos y es parte del equipo organizador del encuentro del Bloque de Derechos Humanos de la Asamblea Popular Constituyente. Nuestra tercera invitada es una compañera que ya conocemos también, que es la compañera Chaira Sepúlveda, quien es tesorera de la Corporación 3 y 4 Álamos y también fue parte del equipo coordinador del encuentro del Bloque de Derechos Humanos de la Asamblea Popular Constituyente y está muy ligada a los sitios de memoria. Así que bienvenido a nuestros tres invitados. Para este conversatorio, esta disertación, lo hemos diseñado de la siguiente forma. Primero, le vamos a entregar la palabra para que nos cuente un poco detalles del encuentro, cómo se desarrolló, a la compañera Chaira Sepúlveda. Posteriormente, le vamos a dar los minutos necesarios a nuestro compañero Leonel Sánchez para que nos dé a conocer el documento, seguramente a través de un PowerPoint. Por último, vamos a pedirle al compañero Claudio Nash su comentario sobre las fortalezas y las debilidades del documento, porque todo documento tiene fortalezas y debilidades, y cómo hay que seguir enriqueciéndolo en el futuro proceso constituyente. Así que, compañera Chaira, ¿está usted en disposición de iniciar este? Yo tengo unas pequeñas láminas de Yo Memoria, creo que puedo compartir. Sí, puedo. Uy. Tiene que, Ahí está. eso, muy bien. Ahí está, sí, sí, sí. Lo que pasa es que no sabía si venía aquí. Ya, mira, yo efectivamente voy a conversar un poquito cómo fue el procedimiento, cómo llegamos a esto, que es nuestro segundo, que fue un segundo encuentro. Primero en 2019 tuvimos nosotros un cabildo en que participaron también distintas organizaciones sin pensar en cómo, digamos, pero ya pensando en cómo tenía que ser una nueva constitución. Ahora, la presentación, digamos, la idea fue una asamblea popular constituyente en que participaron distintas organizaciones. Esto se llevó a efecto en marzo
el 20 de marzo del 2021, y la idea es sacar un documento síntesis para el trabajo en todo el proceso constituyente. Ahora, en este encuentro tiene, digamos, yo diría la fortaleza que participaron muchísimas, 31 organizaciones de todo el país, tanto del norte, del sur. Nosotros podemos decir que logramos una amplitud dentro de las organizaciones. Por ejemplo, participaron, por decir, bueno, además de las organizaciones de derechos humanos como las organizaciones de expresos políticos, sitios de memoria, participaron organizaciones de migrantes, participaron movimientos por la diversidad sexual y de género, participó la Red Europea de Chilenos por los Derechos Cívicos y Políticos. En fin, es decir, de verdad fue, además de ser a través de todo el país, fue bastante amplio. Entonces, la idea es que se trabajó también con documentos enviados por distintas organizaciones que también sirvieron para este documento de síntesis, y comenzamos con un panel de expertos y expertas que fue el compañero Nash y no me acuerdo cómo se llamó la Sandra Sepúlveda, creo que. Bárbara Sepúlveda. ¿Ah? Bárbara Sepúlveda. Bárbara, que también nos estimuló, digamos, nos dio luces para nuestra discusión. Ahora, se hizo, de estas 30 organizaciones, se hizo primero al llamarlas, digamos, nosotros mandamos un documento base en que se planteaban 3 preguntas para que en ese marco, digamos, se discutiera en las organizaciones y trajeran algunas posiciones, que fue qué se entiende por una nueva constitución con enfoque en derechos humanos, cómo garantizar los derechos humanos en la nueva constitución, y tercera pregunta era cómo se relacionan los derechos humanos con las instituciones y el ejercicio del poder. Entonces, se trabajó en salas, es decir, éramos casi 60 personas, entonces se dividió en salas más o menos de 10-12 personas, y se discutieron las 3 preguntas en distinto orden, cosa que todo el mundo alcanzara a discutir bien cada una de las preguntas. Y después entonces, en la plenaria se hizo una síntesis, y también tuvo la oportunidad de mandar por correo también las actas de esta sala. Y después de eso entonces se nos organizó, digamos, hicimos el documento que va a presentar ahora el compañero Leonel Sánchez. Podemos como mensaje final decir que efectivamente reconocemos en la revuelta social del 18 de octubre de 2019 el inicio del actual momento constituyente. Es decir, gracias a eso es que nosotros podemos decir que estamos en un momento constituyente. Y a pesar de lo que yo decía de mi aprehensión por lo que pasó después el 15 de noviembre, esta cosa de que nos ataban de mano, que los 2/3, que toda la forma de elección, creo que de todas maneras nosotros como Movimiento de Derechos Humanos seguiremos ejercitando, promoviendo el poder constituyente originario, seguiremos trabajando después de las elecciones porque sea un proceso transparente, porque tengamos algo que decir, porque también seamos informados de lo que se está discutiendo, aunque lo hayan encerrado allá en el castillo. Y por otra parte, lucharemos por una nueva constitución política con enfoque, centralidad y basada en los derechos humanos. Así que esperamos que nos vaya bien, que mis aprehensiones no se cumplan, y que podamos, digamos, gozar de un proceso constituyente lo más amplio y lo más fuerte posible. Eso es lo mío. Muchas gracias. Gracias compañera Chaira. A pesar que no se vieron ¿No se vieron? No se vieron, compañera. Uy, ¿qué pasó? Porque yo veía todo.
Me podían Yo no haber la dicho. veo. Qué raro, ¿ah? Bueno, pero no sé por qué Pero no no se vio, pero importa, bueno, no importa, ya ya, les conté de qué se trataba. ya nos contó de qué se trataba. Sí, Ahora tienes que salir tú de sí, compartir la pantalla. sí, eso es lo que no sé cómo salir ahora, compartir pantalla, ahora no sé cómo salir. ¿Cómo salgo a compartir pantalla? Normalmente en la parte de arriba, Chaira, Sí, po. uno se va con el mouse y te va a abrir Sí. una pantallita que dice que te da opción. Uy, qué terrible, ¿dónde? A ver, aquí estoy. Ahí Ahí está. bien. Ahí sí, algo ese que finalmente resultó. Ya, muchas gracias. Muy bien, dice Gracias, que no se veía Chaira. nada. Todo lo que trabajamos para el Leonel, para el PowerPoint y no se vio. Ya. No te quise, porque estaba bien, en todo caso, estaba relatándolo Sí, además no y somos tenían, tantos. claro. Bueno, entonces vamos a proseguir con nuestro compañero Leonel Sánchez, quien nos va a presentar el documento final que surgió de este encuentro de derechos humanos. Así que, Leonel, Oye, en primer lugar, agradecer, Fernando, y un gusto estar con ustedes. Recuerdo que tuvimos la oportunidad de conversar hace varios meses atrás, a través de esta plataforma, precisamente cuando estábamos recién viendo el tema de cómo enfrentar el proceso constituyente desde el punto de vista de los derechos humanos. Me acuerdo que hicimos un taller muy interesante, que después la Corporación 3 y 4 Álamos recogimos harto de lo que ustedes nos plantearon esa vez y fuimos transformando. Me acuerdo de esa presentación, fue evolucionando, era una presentación viva. Y claro, el desafío que tenemos ahora es que te voy a tratar también de compartir pantalla. Esto es una tecnología que para qué estamos con cosas. Todo el mundo, incluyendo mis hijos veinteañeros, hace 2 años no la practicaban, ¿ya? Así que esperemos que nos funcione. Generalmente no tengo problema para entrar con la información, pero después para salir me pasa lo mismo que Chaira, ¿ya? Así que cualquier cosa, no sé si la están viendo, sí, Fernando, sí, sí, Bien. está bien, está bien. No te ya, preocupes, yo te saco después, Leonel, no te preocupes. ahí estamos. Y lo bueno e interesante de esto que parece que son tecnologías que quedaron un poco, ya llegaron para quedarse, así que vamos a tener que acostumbrarnos incluso después de la pandemia. Lo cual tiene una ventaja porque en esta reunión vemos varios que a lo mejor en presencial no hubiese costado encontrarnos en este sentido. Yo voy a hacer una breve presentación de unos 12 minutos con algunos elementos del contenido del documento, ¿ya? Y después, bueno, Claudio va a hacer algunos comentarios. Tengo que reconocer que con Claudio y Chaira ya nos habíamos encontrado en esta dinámica y de hecho esta presentación ha recogido parte de las reflexiones que ya hemos hecho, porque uno se da cuenta efectivamente que esto es un debate que va permanentemente abriéndose y generando 20.000 dinámicas y eso enriquece mucho este tipo de trabajo. Eh, como bien decía Chaira, lo que voy a hacer yo es una presentación tomando el documento que se llama Por una nueva constitución con enfoque de derechos humanos, que fue desarrollado en este encuentro, este segundo encuentro, que Chaira nos explicaba un poco el trabajo y la metodología con el cual se hizo, ¿ya? Solamente destacar que es complejo elaborar documentos en estas dinámicas de Zoom y también es complejo ponerse de acuerdo en varias cosas. Entonces, tener presente también esa dinámica y esa complejidad de poder sacar finalmente un documento como un instrumento de trabajo, recogiendo opiniones de más de 30 organizaciones y más de 60 personas. Así que yo lo tomo también a propósito de algunos que puedan leer el documento. Tiene una redacción que a veces en algunos puntos aparece como muy reiterado, pero nuestra intención era recoger los planteamientos que se hicieron en ese encuentro, independiente de que se miraran los mismos planteamientos desde distintos enfoques, ¿ya? Y eso para que lo tengamos presente, sobre todo a los que le pueda complicar algún tipo de lectura del documento en ese sentido. Como bien decía Chaira, trabajamos 3 preguntas, lo cual significó que el documento se estructuró en 3 partes, ¿ya? Y yo voy a ver rápidamente algunos tips o algunas ideas fuerzas que están relacionados con estas 3 partes del documento.
Primero, obviamente, nueva constitución con enfoque de derechos humanos. Para nosotros es fundamental que la nueva constitución tenga esta centralidad de derechos humanos desde su artículo primero hasta el último transitorio. Y esto es una idea fuerza que vamos a estar permanentemente reiterando y que no dice solo con algún catálogo de derechos, un artículo 19 de la actual constitución o similar, sino que efectivamente se tiene que impregnar todo este enfoque y centralidad de derechos humanos desde su primer artículo, su primer inciso, su primera palabra, hasta su último artículo transitorio. Y obviamente, al mirarlo así, uno obviamente plantea, y en el documento lo planteamos explícitamente, finalmente ahí lo que estamos haciendo es un trabajo de refundar el Estado de Chile en la centralidad de los derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos, brevemente también en el documento lo reiteramos, no solamente nos referimos a los derechos políticos y civiles, que son los más visibles desde la perspectiva de los derechos humanos, sino también estos derechos sociales, culturales y económicos, donde ya abiertamente nos empezamos a diferenciar de un sector de la sociedad, de la derecha específicamente, que les cuesta involucrar estos derechos humanos en el texto constitucional. Pero también hablamos de los últimos derechos humanos que se han debatido e incorporado en algunos textos constitucionales en otros países, que dicen relación con medio ambiente libre de contaminación o con acceso a la sociedad libre de la información, a propósito de que estamos aquí usando esta cosa de la internet, donde nos cuesta un poquito a veces. Yo estaba con un problema de señal delante, que ya a propósito del teletrabajo y del telestudio está demostrado que se tienen que incorporar en el debate público y obviamente del nuevo texto constitucional. Y aquí vienen algunos elementos que ya vamos a tener que profundizar posteriormente, porque en el documento lo hablamos explícitamente, que la soberanía la definimos como soberanía popular, ¿ya? A diferencia de soberanía nacional, por ejemplo, que reside en el pueblo, que es lo que usamos siempre, pero en el documento empezamos a hablar de los pueblos de Chile, a propósito de la plurinacionalidad. Y obviamente hay un límite en el ejercicio de esta soberanía que lo constituye precisamente los derechos humanos. Y ahí ya se nos plantea un desafío que no es solamente teórico, doctrinal, sino que tiene consecuencias prácticas. Y en el documento lo planteamos explícitamente. Obviamente, nosotros reiteramos en el documento que tiene que haber una práctica desde la nueva constitución de un nunca más, a propósito de verdad, justicia, reparación y memoria. Y ahí incluso, por ejemplo, hablamos de algunos conceptos que lo hablamos aquí en este encuentro de la vez anterior a propósito del negacionismo, ¿ya? Que uno de ustedes aportó este enfoque que había que verlo. Y claro, en el encuentro también se hablaba de lo que son las leyes represivas que existen en el país y que dicen relación también con ciertas leyes de impunidad. Pero no solamente en este primer bloque nos quedamos solamente con este primer bloque de este enfoque de derechos humanos, sino nos metimos de lleno a un desafío que es mucho mayor, que es cómo lo garantizamos, de manera tal que no se transforme esto en una linda declaración de principio o en un hermoso poema, sino que sea un texto constitucional. Y derechos constitucionales que no están garantizados no son derechos constitucionales, dicho bien en grueso. Y aquí nos detuvimos bastante porque esto es un tema, a mi modo de ver, de los más complejos que vamos a tener que abordar como movimiento de derechos humanos en la nueva constitución. Primero hablábamos de un sistema, en el documento lo mencionamos, de un sistema constitucional de protección de derechos humanos, ¿ya? Porque uno cuando habla de protección de los derechos humanos siempre piensa en las acciones o recursos que establece la Constitución, a propósito, por ejemplo, del recurso de protección. Pero tenemos que ir más allá en el nuevo texto constitucional y por eso nosotros planteamos que tiene que configurarse un sistema constitucional de protección de los derechos humanos. Hay otro tema que es re complejo también de abordar, seguramente Claudio también se va a referir y ya nos hizo algún aporte en esta línea de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Que también lo conversábamos hace unos meses atrás con ustedes, que dice relación con el inicio de vigencia de estos derechos consagrados en los tratados internacionales, con el rango que deben tener, la jerarquía dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Nosotros ahí planteamos que por lo menos tiene que tener un rango constitucional, entre otras materias, ¿ya? Y ahí hay un debate que tenemos que ir profundizando en relación a lo que planteamos, y en el documento tenemos algunas bajadas que esperamos sirvan de provocación
en la discusión en el proceso constituyente desde la óptica del movimiento de los derechos humanos. Obviamente hay que establecer también garantías judiciales que permitan precisamente defender y proteger todos estos derechos humanos, que va más allá, insisto, del recurso de protección o de un recurso de amparo, ¿ya? Y ahí vamos a tener que establecer precisamente todo un mecanismo, todo un sistema que recoja también establecer garantías judiciales, que lo mencionamos en el documento. Y por último, en esta primera parte de los derechos humanos garantizados, hay que establecer ciertas herramientas institucionales que estén dirigidas, en el documento lo mencionamos así, a asegurar un control o regulación de la legislación en orden a armonizar o no con normas de derechos humanos que están suscritas por el Estado, ¿ya? Desgraciadamente tenemos una mala experiencia en Chile a propósito del Tribunal Constitucional. En otros países se usa la Corte Suprema, pero nosotros aquí en el documento planteamos en general herramientas institucionales, porque es un debate que nos va a costar mucho a nosotros en particular y instalarlo en la sociedad, de cómo establecimos estos mecanismos de control constitucional a propósito de las garantías que tienen que tener y la protección que tienen que tener los derechos humanos, ¿ya? Recordemos nuevamente este concepto de la soberanía popular, pero con un límite que es precisamente los derechos humanos. Y aquí es un tema que tenemos que profundizar mayormente en el proceso constituyente. Esta parte de las garantías, nosotros también analizamos que efectivamente uno de los buenos mecanismos es la participación social, ¿ya? Tiene que de alguna forma incorporarse en el texto constitucional en su sistema de protección de los derechos humanos y de garantía de estos mecanismos que dicen relación con la participación social. Es ineludible de que es una herramienta que tiene que estar de alguna forma incorporada en este sistema de protección y garantía de derechos humanos. Obviamente algo que ustedes saben perfectamente dice relación con un fuerte compromiso en la educación de derechos humanos. El documento desarrollamos más a propósito de educación formal e informal, a propósito de la educación en las Fuerzas Armadas, a propósito de la educación en derechos humanos en los funcionarios públicos en general, para qué hablar de las policías. Evidentemente aquí hay un trabajo que tiene que ser parte de este sistema de garantías de derechos humanos. Un tema complejísimo que vamos a tener que establecer con rango constitucional y en forma explícita cuáles son los órganos del Estado que van a ejercer jurisdicción y competencia especial en materia de derechos humanos, ¿ya? De manera tal también de asegurar su independencia. Lo mencionamos en el documento. Y también mencionamos una institución que es una demanda de muchas décadas, y no solamente en Chile, sino a nivel internacional, de esta institución de la Defensoría del Pueblo, que nosotros acá llamamos Defensoría de los Pueblos, pero no solamente como el capítulo o el artículo de la Constitución que lo establezca, sino ahí vamos a tener que analizar muy en profundidad las facultades, las herramientas jurídicas que se le otorgan a esta Defensoría de los Pueblos y obviamente los recursos. Y cuando hablamos de los recursos nos referimos a todo tipo de recursos, incluyendo también recursos financieros que les garanticen una autonomía y una eficacia y una eficiente gestión en cuanto a esta institución de Defensoría de los Pueblos, que nosotros en el documento lo planteamos que debe tener rango constitucional. Y obviamente aquí surgió también esta idea que tiene que ser definida en el nuevo texto constitucional de poder hacer la reclamación también en sede internacional. Cuando a nivel nacional ya se agotan todas las herramientas y recursos, tiene que haber un mecanismo que puede estar establecido en la propia Constitución de precisamente cuál es la fórmula jurídica, los requisitos y procedimientos para hacer estas reclamaciones en sede internacional, ¿ya? Creemos que el nuevo texto constitucional se debe pronunciar en esta materia y evidentemente buscar la fórmula jurídica al respecto, precisamente a propósito también de los tratados internacionales que van a tener o deberían tener rango constitucional al respecto. Por último, a propósito de lo que presentaba metodológicamente Chaira, que era nuestra última pregunta, nosotros antes y durante el encuentro reflexionamos de la relación que hay entre los derechos humanos y el ejercicio del poder.
abiertamente nos abocamos al tema del poder, que a veces le hacemos el quite en el debate desde la óptica de los derechos humanos, pero para nosotros era fundamental entrar en buen chileno a picar en este tema en el nuevo texto constitucional para que evidentemente tenga este enfoque o centralidad de derechos humanos, insisto, desde su artículo primero hasta el último transitorio. Y en ese sentido veíamos que el tema del ejercicio de poder está relacionado obviamente con la participación, pero en un sentido amplio. Y abiertamente en el documento planteamos que debe implicar una superación del modelo neoliberal, lo cual no solamente es una declaración de intención en el documento, sino hacemos algunas bajadas que dicen relación con esto y que evidentemente hace mucho más complejo, pero mucho más enriquecedor el trabajo de una propuesta, un enfoque de derecho humano en la nueva Constitución. Dentro de esto, planteamos abiertamente ahí algunos mecanismos de participación directa que están en el debate, ¿ya? Capacidad revocatoria de ciertas autoridades, sobre todo ahí a propósito de la violación que pueda haber en el ejercicio de dicha autoridad en materia de derechos humanos, iniciativa popular de ley, plebiscito vinculante, y en fin, una serie de mecanismos de participación directa que hoy en día también, a propósito de que estamos aquí con las tecnologías de la informática y de las comunicaciones, deberían ser también más rápidas, seguras y eficientes en cómo las trabajamos, ¿ya? Y eso, ese desafío el nuevo texto constitucional lo tiene que establecer, obviamente, desde la centralidad, el enfoque y perspectiva de los derechos humanos. Y ahí en el documento planteamos una serie de instituciones que nosotros analizamos con algunas bajadas que deberían estar presentes en cómo se define este ejercicio del poder relacionado obviamente con el enfoque de derechos humanos. Fuerza Armada, sin duda ahí a propósito de subordinación al poder civil, misión, objetivo, estructura jerárquica, etcétera, etcétera. Las policías, ¿ya? Nosotros ahí en el documento planteamos que tiene que haber una norma transitoria. El nuevo texto constitucional tiene que enfrentar este problema público que existe hoy en día con Carabineros de Chile y planteamos abiertamente su refundación. Y cómo estructuramos una policía en un sistema, en un país democrático. Cuando les mencionaba adelante esta relación con el poder, precisamente en una mirada amplia surge este tema del poder económico. Ustedes saben, la constitución actualmente vigente debe ser una de las pocas constituciones que tiene todo un sistema económico garantizado dentro, ¿ya? El neoliberalismo, a propósito de algunas instituciones que están dentro del actual texto constitucional. Cosas que normal en otros países democráticos, eso se define en los procesos electorales. Cada gobierno, cada candidatura presenta su programa de gobierno y define muchas de las cosas que aquí están media amarradas en la Constitución. Entonces, obviamente, ahí nosotros tenemos algunas bajadas que dicen relación con el poder económico que está al respecto. ¿Para qué hablar a propósito de la elección que tenemos este fin de semana de regionalización y municipalismo? Ahí hay algunos temas que están pendientes a propósito de los gobernadores regionales, por ejemplo, y sus facultades, y en el tema del municipalismo, esta asimetría de poder que existe también a propósito de alcalde, consejo municipal y obviamente participación de la comunidad. Poder comunitario, que como ustedes saben hoy en día no existe un poder vinculante formal desde el mundo comunitario, nosotros somos parte de ese poder comunitario, normalmente si que participamos en organismos consultivos, ahí hay un tema que también tenemos que trabajar desde el enfoque de derechos humanos, igualdad de género para que destacar la importancia, vamos a tener una convención paritaria, el movimiento feminista nos demostró que es posible mezclar movilización social con buenas propuestas, y así es como se logró un órgano constituyente paritario que, ojo, no estaba en el acuerdo del 15 de noviembre y es fruto de precisamente esta amalgama que se hace entre movilización social y buenas iniciativas y que terminamos finalmente con un órgano constituyente paritario. Relaciones laborales y previsionales, estamos en pleno debate en relación a eso. Inclusión, a propósito del debate que ha habido estos últimos días en materia de inclusión. Pueblo indígena, que es otra de las materias que tampoco estaba en el acuerdo del 15 de noviembre y que fruto de movilización y de propuestas se logró ahí
una cosa no tan avanzada como en materia de un órgano constituyente paritario, sino más intermedio, fruto de la negociación, pero finalmente tienen 17 escaños reservados y recursos naturales, por plantear algunos de los temas que surgieron en el encuentro, ¿ya? Obviamente podrían haber otros más, pero esto fue lo que logramos conversar, consensuar y definir como, con algunas propuestas de centralidad de derechos humanos en este encuentro que les contaba Chaira. Y por último, este encuentro y este documento y el trabajo que viene nos plantea algunos desafíos. Bueno, Chaira mencionaba algunos desafíos a propósito de continuar en este proceso constituyente y usar este documento como una herramienta de trabajo, ya, al respecto. Pero aquí yo planteo algunos desafíos desde el documento mismo, que yo creo que hay que ir profundizando y hay que ir trabajando más desde el movimiento humano en la construcción de esta propuesta de centralidad, de enfoque de derechos humanos en la nueva Constitución. Solamente a manera de ejemplo, por ejemplo, nosotros planteamos ahí profundizar el sistema de protección, ¿cierto?, de los derechos humanos, ¿ya? Todo un mecanismo de protección que en el documento hablamos que sea coherente, coordinado y eficaz. Pero ¿cómo construir este sistema de protección que vaya más allá de los recursos o de las acciones constitucionales? Y aquí, por ejemplo, menciono el caso de la vivienda, ¿ya?, que para la gran mayoría no está en la Constitución. Uno podría discutirlo porque a propósito de los tratados internacionales, uno podría decir que sí está en la actual Constitución, ¿ya? Pero ahí hay un debate que no es claro en el actual texto constitucional. Pero obviamente todo el mundo habla que el derecho a la vivienda tiene que estar explícitamente señalado en la nueva Constitución. ¿Pero qué significa eso en el término de establecer un sistema de protección? Primero el concepto. Ya no se habla solamente de derecho a la vivienda, sino también se le agrega barrio digno o ciudad justa, ¿ya? Los bolivianos, por ejemplo, en su texto incluyeron derecho a la vivienda y barrio digno, porque ya no solamente se habla de una casa, sino también en el contexto de esa casa. Por eso, en Bolivia, en el proceso constituyente de ello, ampliaron el concepto de vivienda a barrio digno. En Chile está también el debate de ciudad justa, para que hablar de Santiago, segregado al respecto y todo lo que sabemos. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, construir, a propósito de este derecho humano en particular, un sistema de protección? No es fácil, ¿ya? Y ahí tenemos que recoger la experiencia del derecho comparado de otros procesos constituyentes, porque no solamente es establecer un recurso de protección en relación al derecho a la vivienda, sino también otros mecanismos. Hay países que establecen mínimo del PIB, por ejemplo, en inversión de ciertos derechos, o establecen metas que dicen relación con que existan fondos afectados directamente a la protección y desarrollo de un derecho humano en particular. Ese debate vamos a tener que enfrentarlo cara a cara, ¿ya? Es un tema complejo, pero que enriquece precisamente la perspectiva de los derechos humanos en el nuevo contexto constitucional. Ahí tenemos, a mi modo de ver, un desafío importante. Segundo, toda la regulación que tiene que estar en el nuevo texto constitucional de los tratados internacionales, ¿ya? Hoy día tenemos un artículo 5º que se remite a los tratados internacionales, no habla de derechos humanos, sino de derechos fundamentales, pero ahí hay varias cosas que tenemos que, en el proceso constituyente, aclarar, explicitar en la nueva Constitución. Porque claro, nosotros hablamos aquí de tratados internacionales de derechos humanos, pero recordemos que también hay otros instrumentos. En el mismo documento nosotros hablamos de tratados y declaraciones, por ejemplo. Las declaraciones que no son técnicamente tratados internacionales, pero que sí son instrumentos del derecho internacional que establecen derechos humanos. Entonces ahí tenemos que precisar, yo creo, esa redacción de la nueva Constitución. El rango, en el documento planteamos ahí que tiene que tener rango constitucional, a lo menos, y ahí es un debate que va a ser muy interesante desarrollar al interior del órgano constituyente y a través de los movimientos sociales rodeando este proceso constituyente. La vigencia, también un tema que tiene que estar claramente establecido en la Constitución y que en la historia de Chile ha habido debate en relación a eso, ¿ya? Y en ese sentido, en el documento tenemos algunas bajadas y algunas propuestas, pero evidentemente tenemos que irla profundizando.
Y el contenido también es otro tema, porque cuando hablamos de tratados internacionales de derechos humanos nos referimos al cuerpo propiamente tal de tratados internacionales o a los derechos humanos que están contenidos dentro de él. Por ejemplo, la Convención de Derechos del Niño, que debería llamarse Convención de Derechos del Niño y la Niña, pero se llama Convención de Derechos del Niño, que desde el año 89, del siglo pasado, no todo el texto establece derechos humanos, hay otro tipo de regulación ahí. Entonces, eso deberíamos aclararlo en el proceso constituyente, a qué nos referimos cuando hablamos de los derechos humanos que están en los tratados internacionales al respecto, ¿ya? Entonces ahí también yo creo que tenemos otro desafío como movimiento de derechos humanos. Obviamente tenemos que profundizar y desarrollar lo que es el nunca más, ¿ya? Estos temas de verdad, justicia, reparación y memoria. Con Chaira, Fernando, bueno, ustedes también como corporación vinculada a los temas de memoria y la importancia que tienen ellos, tenemos que ver cómo en el nuevo texto constitucional profundizamos, desarrollamos este nunca más, ¿ya? Ahí en el documento tenemos algunas ideas, fuerzas para el debate precisamente en esta materia. Yo creo que tenemos que seguir debatiendo el tema del ejercicio del poder, ¿ya? Es fundamental tener esta perspectiva de la nueva constitución. Las constituciones, una de las razones de ser, es precisamente que define este tema que para algunos le cuesta a veces enfrentar lo que es el tema del poder y obviamente los mecanismos de participación democrática directa de los pueblos de Chile, ¿ya? En el documento, por ejemplo, hablamos de la plurinacionalidad, pero eso tiene que tener bajadas concretas a propósito de los pueblos indígenas o las primeras naciones, ¿ya? Con órganos respectivos, etcétera, etcétera. Hablamos de igualdad de género, pero también ahí tenemos unas propuestas concretas que dicen relación con esto, porque el órgano constituyente paritario nos tiene que desarrollar algunas bajadas que signifiquen esta perspectiva desde el enfoque de los derechos humanos. Y por último, ya terminando mi presentación, obviamente tenemos ahí que perfeccionar la fórmula de instituciones de control y regulación de la legislación en orden a armonizar o contravenir normas de derechos humanos que está suscrita por el Estado. Parte de estos desafíos habíamos tenido oportunidad de dialogarlo con Claudio Nash en la Corporación 34 Álamos, al interior de la comisión que organizó metodológicamente este trabajo del encuentro y del documento. Y al final nos dimos cuenta que efectivamente el documento que estamos presentando es un documento vivo, que es una herramienta de trabajo. Yo lo graficaba que es como meterse al proceso constituyente con una caja de herramientas, y en esa caja de herramientas, como buenos artesanos, como buenos albañiles, también metíamos dentro de nuestra caja de herramientas este documento que nos permite ir avanzando en algunos temas, profundizando otros, y marcando esta centralidad de los derechos humanos en el proceso constituyente, que como muy bien lo señalaba Chaira, hay un compromiso de no soltarlo más allá de la institucionalidad. Por si acaso, ahí está el correo de la Corporación 34 Álamos, cualquier duda, consulta también por escrito para poder desarrollar. Nosotros, como Corporación 34 Álamos, después de este encuentro y después de presentar documentos, nos comprometimos en usarlo precisamente como una herramienta de trabajo, una herramienta de discusión, de debate, y esperamos que motive y sobre todo centralice la discusión del proceso constituyente, no solamente al interior del órgano constituyente de la Convención Constitucional, sino a través de la opinión pública y de la movilización social, con debates de este tipo que nos permita ir profundizando cada vez más una nueva constitución basada en los derechos humanos. Pero no me haya extendido mucho, Fernando, pero esa era la presentación que tenía preparada. Está bien, Leo. Muy, Y digamos, veo que salió la presentación, así que no tengo que sacar. No, sí salió. Muy redonda la presentación, Leonel. O sea, tomando, digamos, todos los aspectos que se conversaron. Ahora invitaremos a nuestro compañero Claudio Nash para que nos entregue la visión del, tal como lo decía anteriormente, todo documento tiene fortaleza, también tiene debilidades. ¿Y cuál es tu visión, Claudio, de cómo trabajar a futuro con este mismo tema? Así que, Claudio, te escuchamos. Muchas gracias,
Fernando, por la presentación, y a la Corporación Solidaria UTE-USACH por la invitación. Como ustedes decían, ya estuvimos hace un tiempo atrás conversando de estos temas, y ahora estar en el cierre de este ciclo para mí es un honor, y eso no es una formalidad, sino que de verdad estar con gente que ha dedicado una vida a la lucha social y a estos temas tan importantes en nuestro país. Es un honor, así que gracias por este espacio. A ver, yo quiero comentar algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto de la discusión, con el documento mismo, y un par de proyecciones. No quiero alargarme, así que en unos 15 minutos como máximo quiero hacer eso para dar espacio a alguna conversación. Lo primero es felicitar el esfuerzo. Aquí el trabajo mío es el trabajo más simple, es el trabajo de leer y comentar, pero los que han hecho verdaderamente el esfuerzo sustantivo y de un proceso intenso de diálogo, de discusión, han sido las organizaciones tras este documento, y el trabajo además de Leonel de darle forma y poder presentarlo. Me parece que ha sido extraordinario. Además, le digo a Leonel, ha ido mejorando la presentación. Cada vez que se la escucho está mejor. Yo incluso le sugeriría volver al documento y ordenarlo a partir de la presentación que acabas de hacer. Hay cosas que en el documento cuesta encontrarlas, que los énfasis, pero en el relato que hacías hace un momento atrás están mucho más claros todavía que en el documento. Así que felicitaciones por ese trabajo continuo, Leonel, de compartir esto de esa manera. A ver, lo primero es algo, yo quería comentar algo del contexto. Y estamos a 2-3 días todos sabemos, de un momento histórico. Por primera vez vamos a poder participar en la elección de quienes van a redactar la futura constitución. Vamos a tener, como aquí se ha dicho y lo ha destacado Chaira y Leonel, vamos a tener una constituyente que es primera vez en la historia de la humanidad, que va a tener carácter paritario, y además con presencia institucional de pueblos indígenas. Pero yo agregaría un elemento que tiene que ver con el contexto regional. Nosotros, si miramos la región, y esto yo estaba justamente escribiendo en estos días algo que me pidieron desde México, de la UNAM, que es poner un poco el contexto nuestro, el proceso nuestro en contexto regional. Y hay cosas bien interesantes. Si uno mira transiciones a la democracia, procesos de pacificación, hubo un ciclo constitucional donde estuvo el proceso constituyente brasilero, donde hubo reformas en Costa Rica, la reforma acá en Chile del 89, la nueva constitución en Colombia del 91, y dentro de otra reforma constitucional en Argentina en el 94. Que de alguna manera son procesos, un ciclo constituyente que dio sustento a la construcción en varios de nuestros países de la instalación, en algunos y en el nuestro, de consolidación del modelo neoliberal. Luego hay otro ciclo en la región, cambios políticos importantes, y un ciclo constituyente a partir de fines de los 90 hasta el 2009, donde está la constitución del 99 en Venezuela, la constitución de Ecuador y Bolivia 2008-2009, que le dan un giro de alguna manera a los diseños constitucionales, lo que se ha conocido en la teoría como el constitucionalismo andino, con un fuerte énfasis en los derechos, pero también con otros sujetos de derecho, y con
también un fuerte énfasis en los procesos de participación social dentro de otras características. Lo interesante de esto es que luego de eso han pasado unos 10 años de aquello, y hoy lo que estamos viendo es una crisis muy profunda en varios de los países de esa primera oleada. Hoy se está discutiendo la necesidad de una nueva constitución en Perú. Desde los acuerdos de paz y ahora en el marco de la actual situación se ha vuelto a discutir de la necesidad de un nuevo acuerdo constitucional en Colombia y Chile luego, como se ha dicho muy bien acá, luego de las profundas, amplias, masivas movilizaciones sociales desde octubre del 2019, se genera un proceso constituyente como el que estamos aquí a días de dar un nuevo paso. Entonces, este proceso constituyente nuevo hay que situarlo en ese contexto y preguntarse, bueno, ¿qué elementos irá a tener entonces la discusión constitucional en un posible nuevo ciclo constituyente de cual Chile va a ser un actor relevante? Y en eso me parece que nuestro proceso constituyente va a estar definido por dos cuestiones. Uno, por el resultado, el texto constitucional que se va a someter a plebiscito, el plebiscito de salida en un año y un poco más seguramente, aunque los tiempos ya sabemos que son laxos hoy en día, pero además del resultado de la discusión y el debate constitucional, va a estar dado también su legitimidad por la forma en la que se haga la deliberación democrática a partir literalmente del lunes próximo. Es decir, una vez sepamos quiénes van a ser los constituyentes, bueno, cómo se va a canalizar ahora un proceso donde, que lo tengan muy claro candidatos y candidatas, no le estamos entregando un cheque en blanco, les estamos entregando un mandato de discutir junto con nosotros cuál va a ser ese futuro texto constitucional. Entonces, en ese marco es donde yo sitúo el documento tan completo que nos han presentado Chaira, el proceso, y Lionel el contenido. Porque si hay una característica que puede tener este proceso, este nuevo ciclo constituyente, es frente a las crisis de modelos autoritarios, neoliberales y con escasa participación popular, podemos abrir un nuevo ciclo constituyente donde los derechos humanos sean el centro del acuerdo político institucional. Y yo creo que esa aspiración que se reflejó en las calles y que también ha estado en los debates, en los Zoom, en los cabildos, en todos los espacios de discusión ciudadana, esa centralidad hay que bajarla a cuestiones concretas. Y yo creo que esa es la virtud del documento. Que el trabajo que ustedes han hecho y que me alegro que me hayan invitado en algún momento también a acompañarlos en esa discusión, así que me siento parte de esto, en lo bueno y en lo malo me siento parte, no lo miro como ajeno. Tiene cuestiones muy interesantes y voy a destacar algunas de las que me parecen más interesantes, luego algunas de los que yo creo que todavía son cuestiones que hay que trabajar un poco más. Lo más interesante de esta centralidad creo que está en no caer en la trampa del catálogo. Yo creo que eso está muy bien resuelto. El catálogo de derechos va a ser fundamental, obvio, lo sabemos, tenemos un pésimo diseño constitucional con un pésimo catálogo, entonces si avanzamos de eso, bienvenido sea, pero no podemos pensar que en la temática de derechos humanos se resuelve en el catálogo. Y eso creo que el documento, la propuesta que ustedes nos hacen es muy interesante, porque trata el tema de derechos humanos vinculado con los grandes principios que uniforman el diseño constitucional. Yo le digo,
varias constituciones y creo que esto de las bases de la institucionalidad lo resuelve muy bien el título, la chilena. El contenido después se echa a perder todo, pero el título es interesante, que hay bases sobre las cuales construimos institucionalidad y que si ponemos la centralidad de los derechos humanos en ello, aparecen las cuestiones que ustedes plantean, mandato claro a las distintas autoridades de qué hacer en materia de derechos humanos, reconocimiento de la plurinacionalidad, el tema de la soberanía, con todo lo que Leonel ha dicho acá de dónde debe estar la soberanía en el pueblo, lo que implica eso en términos, las consecuencias que eso tiene para la participación, por ejemplo, pero también el tema de los límites. Y los derechos humanos como un límite, ese espacio, hemos conversado antes, ese espacio de lo indecidible, aquello que no puede la autoridad hacer o tampoco aquellas cuestiones que tampoco puede dejar de hacer. Me parece que eso es una cuestión interesante en el documento, el catálogo, este catálogo, llamémoslo así, robusto, reforzado, que se hace cargo de las desigualdades históricas de este país, pero que está asociado a ese catálogo con mecanismos para garantizar los derechos que estén reconocidos en la Constitución. Y como muy bien ha dicho Leonel, no se agota esto en recursos constitucionales que son muy importantes, que queden bien regulados, sino que un verdadero sistema de protección de derechos humanos. Si hay una lección que yo creo tenemos hoy día en Chile, que no tenemos un sistema de protección de derechos humanos, que lo que teníamos ha sido desbordado por la realidad, que hubo completa incapacidad de ese sistema, de lo que teníamos como sistema, de cumplir un rol para poner atajo a la locura represiva que en algún momento se desató en este país, que hasta el día de hoy no termina. Pero además, y esto es lo que yo tal vez querría destacar especialmente, es el último aspecto que señalaba Leonel, es decir, cómo vincular derechos humanos con la estructura del aparato de poder público. Y aquí es donde todavía tenemos mucho que conversar. Yo diría que aquí aún sigue siendo un acercamiento interesante, pero débil. Tenemos que discutir más qué significa esto en la lógica del sistema de poder, por ejemplo, en cómo vamos a estructurar los poderes del Estado. Si es bajo la lógica de separación estanca, lo Montesquieu, si es un sistema de pesos y contrapesos a lo norteamericano, o vamos a tener un sistema del siglo XXI con combinaciones distintas, con un rol de organismos autónomos, por ejemplo, de relevancia, un verdadero sistema electoral autónomo, un verdadero sistema de derechos humanos autónomo. ¿Cómo vamos a jugar en eso? Eso hay que discutirlo mucho porque hay riesgos asociados a aquello. ¿Cómo vamos a resolver el tema de superar el hiperpresidencialismo? ¿Qué implica eso? Parlamentarismo significa sistemas semipresidenciales. ¿Cómo vamos a controlar unos y otros? Eso tenemos que todavía profundizarlo. El sistema legislativo, iniciativa popular, revocación de mandato, hay varias cuestiones ahí que están planteadas en el documento, pero mi invitación sería a que tenemos que todavía dar un paso ahí de profundización. Creo que es muy destacable el énfasis que se pone en la promoción de derechos humanos. Eso creo que no se nos puede olvidar, a veces lo damos por obvio y si no queda es un mal presagio de lo que viene, pero sobre todo creo que hay algo que yo destacaría de este trabajo, que en los diseños constitucionales comparados ha habido cierta dificultad de recogerlo, y es el compromiso con la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas. Creo que el modelo mexicano de la reforma del 2011 hace un aporte en eso bien interesante. Hay que mirarlo de cerca porque combina el mandato con
con los temas que nosotros llamaríamos los temas del nunca más, como base del sistema. Me parece que por ahí podemos explorar un camino para hacer una bajada de esto, que es un tema que está en varias partes del informe, pero que me parece hay que todavía afinar, porque recuerden que esto al final tiene que ser un párrafo. Entonces, como todo eso en un párrafo, los mexicanos lo hicieron en una línea y media. Es bien interesante como para mirar el esfuerzo que hay ahí. Y la participación sustantiva, y en esto Leonel ya lo ha señalado, me parece que es una cuestión interesantísima del informe. El gran déficit para mí en el informe tiene que ver con la justicia. Ni más ni menos. Es decir, si todo esto nos sale bien, por ejemplo, pero nos olvidamos de quién va a controlar que luego esto se aplique y se aplique bien, vamos a perder de nuevo. Ese es el punto. Y les pasó a los mexicanos. Los mexicanos hicieron un buen diseño, con algunos problemas, pero en general un buen diseño en su reforma del 2011, pero cuando lo implementaron, la Suprema Corte de Justicia entró por una de las grietas que había quedado abierta y en buena parte echó abajo los avances que había tenido la reforma del 2011, estableciendo límites a la plena vigencia de derechos humanos en el ámbito interno. Entonces, aquí si nos olvidamos de la justicia, no nos puede pasar. Tenemos que mirar qué justicia queremos, qué poder judicial queremos para la democracia. ¿Quién se va a encargar del poder contramayoritario? Aquí la pésima experiencia del Tribunal Constitucional nos puede llevar al error de pensar que no necesitamos un poder contramayoritario que ponga límites a los excesos de la regla de mayoría. Si no, miren lo que está pasando en El Salvador. En El Salvador, un populista de derecha, que viene, además, es bien raro porque viene de la izquierda, pero hoy día es un populista de derecha que tiene una mayoría en el Parlamento y que comienza a capturar el órgano jurisdiccional que estaba poniendo límites a políticas regresivas en materia de derechos humanos y está sacando al fiscal general, etcétera. Cuidado con eso. Ahí un buen diseño institucional nos debiera permitir no caer en los absurdos de nuestro Tribunal Constitucional, que eso no es verdadera justicia constitucional, es una parodia, digamos, es una sátira, pero tener un buen Tribunal Constitucional en momentos de crisis puede ser fundamental para la protección de derechos humanos, y así ha pasado en momentos en Perú, ha pasado en Colombia, en Costa Rica, etcétera. Entonces, no podemos dejar eso de lado, no mirarlo. Creo que eso es un punto a trabajar. Para ir cerrando y no robarles más tiempo, ¿qué es lo que vi en alguna proyección, no del resultado del fin de semana, que no tengo la menor idea qué va a ser, pero me preocupa, igual que a Chaira, me preocupa el resultado. Me preocupa porque puede ser, a ver, me preocupa en qué sentido. Todo lo que se ha planteado aquí es aspirando a un escenario donde podemos conseguir una constitución histórica en términos de la centralidad de los derechos humanos. Pero puede ser que tengamos un resultado electoral donde nos transformemos en la minoría que busca que esa nueva constitución no sea un desastre. Y eso está dentro de las posibilidades. El lunes tal vez todo esto va a ser un absurdo y vamos a estar en otro, pero hoy día es una posibilidad. Es decir, que fuerzas conservadoras tengan los porcentajes necesarios como para buscar imponer un acuerdo constitucional de esta constitución mínima, de esta constitución que no cae en los excesos de las constituciones andinas, como hemos escuchado en esta campaña. Y en ese sentido necesitamos algo que yo creo que aún no tenemos. Y en esto me ha ido mal, yo lo he planteado en cuanto foro voy, y todavía no lo tenemos, que es el mínimo. ¿Cuál es el mínimo para nosotros
intransable. ¿Cuál es el mínimo que estamos dispuestos a patear el tablero? Es decir, votar en contra de una nueva constitución. Miren lo que estamos diciendo, votar en contra de una nueva constitución, mantener lo que tenemos hoy día porque ese texto que nos proponen no satisface los mínimos básicos para una constitución que consideremos democrática y aceptable. Me parece que eso no los tenemos aún claramente visualizados. Y Piñera los tiene. ¿Se acuerdan ustedes? Esto aquí se va con el fondo, perdón. Pero, a ver, voy a buscar. Miren, ahí creo que se ve justo. Piñera publicó en la tercera le publica a Piñera nueva constitución. Piñera entra en los contenidos y plantea 10 puntos esenciales. Esto salió hace tiempo atrás publicado. Ahí están los 10 puntos, ese es el mínimo. Bajo ese mínimo no están dispuestos a aceptar. Nosotros tenemos un equivalente. Creo que el trabajo que ustedes tienen ahí, lo que presentó Leonel, pueden estar las bases, pero esas las tenemos que tener muy claras. ¿Cuál es nuestro mínimo? Creo que en eso todavía tenemos que trabajar. Pero este documento creo que sirve como un espacio para articular más allá de la Constitución. Y eso creo que es una virtud del trabajo que han hecho las organizaciones sociales vinculadas con los temas de derechos humanos. Aquí hay un programa de derechos humanos que tiene que impactar en la elección de parlamentarios, en la presidencial siguiente. No sé si vieron ustedes, pero hace poco se publicó por jefes de campaña, creo que eran de 3 candidatos, algo así, como los mínimos para un futuro gobierno. De derechos humanos lo único que hacen es lamentar las violaciones de derechos humanos de octubre en adelante. Pero para lamentar ya nos lamentamos todos. Si no nos sirve que se lamenten. Queremos saber qué van a hacer en derechos humanos y no hay nada. Y estos son los candidatos, entre comillas, de los buenos. Estos no son los malos, son los menos malos. Y tenemos problemas. Y tenemos problemas porque no hemos podido instalar, me parece, este discurso más allá del debate constitucional. Aquí hay cosas que instalar para el debate político y el documento es un verdadero programa de derechos humanos en ese sentido. Y cierro reiterando el agradecimiento por la oportunidad de comentar el documento y instándolos a seguir con este espacio. Que este es el último de este ciclo y a partir del lunes se abre el ciclo más importante, que va a ser darle seguimiento día a día al debate constituyente. Por eso algunos quieren que el debate sea secreto, por eso algunos quieren alejarlo de las calles y llevarlo a un palacio. Este debate hay que devolverlo a las calles, hay que devolverlo a la ciudadanía, pero eso depende de la capacidad que tengamos nosotros, las organizaciones sociales, la academia y todos los interesados en este tema por seguir movilizándonos en estas materias. Y como lo decía Leonel, creo que lo señalaba al final de su presentación, aquí solo hay que aprender del movimiento feminista. Objetivos claros, bien fundados, con buena comunicación, con movilización en las calles, se obtienen resultados que parecen imposibles. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer en este proceso constituyente. Y ahí debates como este son esenciales. Eso, Fernando, muchas gracias por el tiempo. Gracias, Claudio. Realmente un comentario mucho más allá de lo que pensábamos nosotros, muy interesante, muy interesante. Así que vamos a ver si podemos responder algunas consultas de algunos compañeros. Nuestro compañero presidente, compañero Emilio Aroch, dice: cuando hablamos de los derechos humanos, se tiende a colocar el acento en las violaciones a los derechos humanos, en los torturadores, agentes del Estado, seguramente por la experiencia vivida durante la dictadura. ¿Cómo se debería desarrollar la discusión que los derechos humanos son todos, afectan a toda la sociedad, el derecho a la vida, a la salud y a la educación? No sé, dejemos a Claudio a lo mejor, o a Leonel, o a Claudio como terminó. Hagamos que Leonel a lo mejor responda. Leonel, ¿estás en condiciones tú de responder? No, yo creo que
Emilio, precisamente yo creo que ya tenemos la madurez suficiente para mirar primero el catálogo de derechos humanos en sentido amplio, ya no solamente quedarnos con los derechos políticos y los derechos civiles, que están un poco lo que un parte de la doctrina hablaba antes de los de primera generación, ¿ya? No solamente referido a eso, sino hay que incorporar una serie de derechos que son obvios, por ejemplo, el de la vivienda, yo mencioné el ejemplo, pero también hay todo un debate, por ejemplo, con los derechos que tiene en cuanto sujeto de derecho la naturaleza. ¿Ya? Nosotros en el documento también lo planteamos ahí. Hay unos derechos de conservación, por ejemplo, que son modernos y que están relacionados con sujetos de derecho que a veces uno no lo ve en la óptica tradicional. Y esa es parte del debate, ¿ya? No es simple, pero la apertura es importante. Y la segunda apertura no solamente dice con este listado o catálogo, como bien señala Claudio, sino también con vincular el tema de derechos humanos y poder. ¿Ya? Yo creo que a veces nos tratan de evitar ese debate y ese debate es fundamental. Y ahí entramos a analizar todo el texto constitucional. ¿Ya? Y es difícil porque nosotros siempre partimos desde donde estamos situados. ¿Ya? Y los movimientos de derechos humanos en Chile están situados a propósito de la violación durante la dictadura cívico-militar. Incluso toda la apertura a las violaciones sistemáticas que han habido ahora de derechos humanos en los últimos meses nos dieron un remesón de que no es solamente un tema histórico de justicia, sino es totalmente vigente y lamentablemente vigente, y no estábamos preparados para eso en esta perspectiva. Así que obviamente la amplitud es en varios sentidos, Emilio. ¿Te fuiste, Leonel, o terminaste? Ya. Fernando, Bueno. si me permites una línea Sí, sí, dale nomás, para dale. ir conversando un poco. Lo que plantea Emilio es bien interesante, porque yo creo que, a ver, yo creo que hay que reconocer en eso que ese ha sido un problema que hemos tenido, que todos los que nos hemos preocupado de derechos humanos, que se nos ha hecho difícil comunicacionalmente plantear el tema de derechos humanos con una mayor amplitud de las tragedias que más nos duelen, de las más duras, de las que conmueven, digamos, la dictadura, el 18 de octubre en adelante, sino cómo vinculamos, cómo somos capaces de vincular la cotidianeidad con los derechos humanos. Yo creo que en eso todavía, en eso vamos a tener que ser muy eficientes en hacer ese vínculo para que las personas entiendan que los debates de derechos humanos no es solo el debate de que esté la prohibición de tortura en la Constitución, sino que esto tiene que ver con el diario vivir. Y creo que ahí la pandemia nos demostró eso. Es decir, los debates que se han tenido a partir de la pandemia, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con el derecho a la educación en condiciones de igualdad, que tienen que ver con la seguridad, con el tema laboral, esos son todos temas de derechos humanos. Y creo que eso es un enorme desafío que tenemos. ¿Cómo conectamos en eso sin obviamente negar, ni disminuir, ni ocultar las violaciones graves? Eso no. Es decir, que eso también está dentro del mismo ámbito que los temas cotidianos que le afectan a las personas. Yo creo que en eso tenemos que mejorar mucho nuestra aproximación a cómo conversamos de derechos humanos, si no quedamos arrinconados, y al quedar arrinconados el discurso de derechos humanos también pierde capacidad de impacto. Gracias. Me voy a permitir, antes de la pregunta de Luis Fuentes a todos, dice, pero me voy a permitir yo hacer una pregunta, y que tiene que ver principalmente con nuestra vida. Y hay algunos conceptos que han salido a la palestra
y que yo creo que a lo mejor van a tener que estar en este catálogo de derechos humanos, como son los neuroderechos. No sé, no lo he investigado yo, si esos neuroderechos, digamos, de qué forma pueden afectar la vida de las personas. Y lo otro, digamos, son los bienes comunes. ¿Ah? Los bienes comunes que afectan, digamos, el desarrollo del país y el desarrollo principalmente de la vida de los ciudadanos chilenos. Los bienes comunes, bueno, hablamos de los bienes comunes como la recuperación de ciertos bienes para la esencia misma de que es nuestra calidad de vida. ¿Ah? Esa es la pregunta que yo realizo, distinguidos compañeros. ¿Claudio? Sí, mire, a ver, sobre el tema de los neuroderechos, aquí hay un gran debate en derechos humanos de cómo enfrentar una serie de desafíos que nos está planteando la tecnología y que obviamente ni hace 2 siglos atrás, ni el 48, ni en los 60 los teníamos. Pero el principio, yo diría, sigue siendo el mismo: cómo establecer ciertos límites al poder, cómo a quienes pueden manejar la tecnología en temas de inteligencia artificial, en temas de control de las funciones cotidianas, cerebrales. Hay una serie de desafíos ahí en materia de derechos humanos. El punto ahí, Fernando, es cómo planteamos esa discusión para que esos desarrollos se hagan dentro de ciertos marcos éticos que todavía de los cuales tengamos respuesta. El mayor riesgo parece ser avanzar tecnológicamente en espacios en los cuales no tenemos respuestas éticas. Quienes están en ese camino nos dicen: no importa, nosotros avanzamos nomás. El punto es que llegamos a ciertos momentos donde no tenemos respuestas éticas. Por ejemplo, cómo responder desde una perspectiva de derechos humanos frente a la posibilidad de que existan seres que sean solo parte humano y parte máquina, digamos. Y eso hoy día es una realidad. Eso hoy día estamos a un paso de que eso comience a suceder. Quienes están investigando para tener militares, por ejemplo, que tengan esa capacidad y no tengan, por lo tanto, dolor, etc. Es decir, no tenemos, yo te diría que el problema, Fernando, es que no tenemos respuesta todavía. Menos lo podríamos constitucionalizar. El punto es que sí tenemos que abrir un debate, me parece, mucho más en serio para esos desafíos de una tecnología que va, como suele suceder, mucho más rápido que nuestra capacidad de tener respuestas éticas. Pero eso no puede ser una excusa para no seguir buscándola, porque la tecnología no se va a detener. No va a seguir avanzando en estos temas. Y me parece que lo de los bienes comunes ahí es un terreno donde pisamos más sólidamente. Es decir, en el espacio de los bienes comunes yo creo que sí es un espacio que en una futura constitución pueden estar regulados derechos que no solo tengan un goce y ejercicio individual, sino que también de carácter colectivo. En esto las constituciones comparadas, particularmente las últimas, Ecuador, Bolivia, han avanzado en esas líneas. Creo que eso no debiera traernos tanto problema como los otros temas donde me parece que tenemos menos respuesta. Gracias. ¿Leonel quiere hacer algún alcance? Sí, mira, lo que pasa es que viendo el documento, ahí nosotros logramos acuñar un término que yo creo que es re interesante para responder tu primera pregunta, ¿ya? A propósito de los neuroderechos, que es en relación con vida digna. El enfoque de derecho humano plantea eso también, por el tema de vida digna, porque los avances tecnológicos también significan eso, o sea, desde hace tiempo. Yo estoy usando aquí un lente, claro, está fuera de mi cuerpo,
no está un poco en el debate que tú estás planteando, pero ya hay operación en la retina y hay ciertos dispositivos que dicen relación con, sobre todo con las extremidades que se incorporan y que van en esa línea. Y claro, de ahí al tema de meterse en el cerebro parece que es un tema más delicado, pero nos hemos metido en el corazón, nos hemos metido en varias partes, y eso hay que asociarlo con este término de vida digna. Entonces, ahí hay que tener también la amplitud de mirar en relación, pero desde qué paradigma tú lo planteas, ¿ya? Claudio precisamente hacía el análisis a propósito de armamento, ¿ya? Pero cuando tú haces el enfoque de derechos humanos y lo planteas de vida digna, yo creo que por lo menos tenés un paradigma un poquito más claro para abordar después las bajadas concretas. En relación también a lo público, el debate de lo público, o el debate de lo público, lo colectivo y lo comunitario, podríamos ampliarlo, ahí vamos a tener algunos desafíos súper específicos. Te planteo dos solamente a manera de ejemplo. Propiedad privada. Todos sabemos cómo está regulada la propiedad privada en la actual Constitución. Artículo 19, número 24, es el derecho más protegido y cuidado y ampliado que existe en la Constitución. Y por ejemplo, en el documento hablamos de la propiedad ancestral a propósito de plurinacionalidad. Hay otros fenómenos con la propiedad que no es propiedad privada como la entienden los neoliberales, individual, sino está relacionado con otros temas. Por eso también nosotros ahí planteamos el tema del poder comunitario, ¿ya? Porque ahí hay otra forma de relacionarse. Cuando tú estableces un sistema de cooperativa dentro de un sistema neoliberal capitalista, igual haces competir en ese paradigma neoliberal. Pero cuando tenéis otro enfoque y veis que las propiedades familiares, cuando empleáis el concepto de propiedad a otros ámbitos, lo sacáis de lo privado y lo lleváis a lo público, ¿ya? Y yo siempre señalo que finalmente como seres humanos eso es mucho más ancestral. Nos formamos en comunidades, vivíamos en lo comunitario, un poco los derechos individuales ya surgen más fuertemente con la Revolución Francesa, y la burguesía se preocupa de meternos dentro de los paradigmas, pero hoy en día en esta aldea global estamos volviendo a lo comunitario, a lo colectivo, a lo público, y la actual Constitución va a entrar, o sea, la nueva Constitución va a entrar en esa ola en Chile, y es un desafío que va a tener bajadas concretas difíciles de resolver por los intereses que hay detrás, ¿ya? Pero que vamos a tener que enfrentar a propósito de poder comunitario, poder económico, todo esto desde una óptica de derechos humanos. Eso, Fernando. Gracias. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, y yo creo que ya vamos a ir terminando para no. Dice el compañero Luis Fuentes: si bien los derechos humanos, como a la vida, a la libertad, han sido violentados permanentemente, a pesar de la Declaración de las Naciones Unidas en 1948, ¿cómo hacemos realmente vinculantes estos derechos humanos y también el derecho humano al agua, la seguridad social y a la vivienda en la nueva Constitución? Yo me da la impresión que hay una parte respondida, pero a lo mejor podemos ampliarla, Claudio. Sí, yo aquí recojo algo que está en el documento, y yo a Luis lo invito a mirar ahí el documento con mucha atención, justamente en uno de los aciertos que tiene el documento, que es precisamente vincular el catálogo de derechos con mecanismos de protección, con un sistema de protección de derechos humanos. Si hacemos simplemente el catálogo si dejamos simplemente un largo y completo catálogo de derechos, pero no asociado a mecanismos que permitan exigirlo, vamos a tener el mismo resultado que usted dice, Luis, es decir, un catálogo que no se cumple, como pasó con la Declaración Universal, con las convenciones internacionales, etc. En el ámbito interno, la oportunidad que tenemos, que no está en el ámbito internacional, es tener sistemas de protección mucho más complejos, profundos y efectivos. Es decir, ahí es poner todo el aparato de poder público, eso es lo que ha dicho la Comisión Interamericana, organizar todo el aparato de poder público para permitir el pleno goce y ejercicio
de derechos. Y eso es mucho más que poner un derecho al agua, etcétera, en el catálogo. Es establecer mecanismos, establecer mandatos a las autoridades, tener órganos que controlen que esto sea efectivo. ¿Podemos terminar de todas maneras, Luis, con malas noticias? Sí, ¿qué quiere que le diga? Me encantaría decirle que podemos asegurar. No podemos asegurar, pero podemos hacer mucho más difícil el incumplimiento. Yo creo que en eso sí podemos avanzar. Hoy día, incumplir estos derechos en Chile es demasiado fácil. No tiene costos políticos, no tiene costos sociales, no tiene nada prácticamente. Entonces, yo creo que eso sí es algo que podemos lograr. Puede parecer poco, bueno, es menos de lo que querríamos, pero es más de lo que tenemos. Algo es algo. Gracias. ¿Algo que agregar, Leonel? Mira, tomo un término que nos señaló delante Claudio Nach a propósito de una observación que hacía el documento, de que teníamos que ahí profundizar más lo que nosotros establecemos de la relación de derecho humano y poder. Él hablaba de un sistema de poder, o los circuitos de poder, ¿ya? Yo creo, Luis, que ahí hay una clave, porque en los otros vamos a desarrollar, yo creo, un buen texto constitucional en el proceso constituyente. Yo soy de los optimistas, no limito el proceso constituyente a la convención constitucional. Yo creo que seguimos en un momento constituyente y la calle no la vamos a soltar. Y yo creo que ahí vamos a tener un buen desarrollo, y vamos a tener un buen desarrollo en cuanto a también algunos mecanismos de garantía. Tenemos harto derecho comparado, experiencia para recoger de otros países. Pero hay un tema que es fundamental desde la óptica de los derechos humanos, que en chileno es quién corta el queque y cómo se corta el queque. No solamente quién corta el queque, que es este sistema, sino también cómo se corta. Y ahí vamos a tener que profundizar harto como movimiento de derechos humanos en relación a estos, como decía Claudio Nas, sistemas de poder, pensando en el siglo XXI, y incorporando estas cosas que hemos estado debatiendo aquí: poder económico, poder comunitario, que son a propósito de igualdad de género. O sea, tenemos harto plurinacionalidad. Mira, rápidamente uno menciona varios circuitos que deberían estar en este sistema de poder y que vamos a tener que tener presente y desarrollarlo, ¿ya? Y ese es lo interesante, y por eso yo estoy entusiasmado, porque yo creo que pocas personas en su vida tienen la oportunidad de ser parte de estos procesos protagonistas, ¿ya? No estoy hablando de los candidatos ni los que van a ser electos, sino de los que estamos acá presentes. Somos llamados a ser protagonistas en este proceso constituyente, en este momento constituyente, y como decía, armemos nuestra caja de herramientas y vamos ahí a la calle con nuestra caja de herramientas para ser parte y protagonista de este proceso constituyente, respondiendo un poco inquietudes que tú has planteado, Luis, que ha planteado Emilio, que ha planteado Fernando. Así que es un bonito desafío en nuestras vidas. Ahí para complementar, si me permite lo que dice Leonel, tenemos la receta la tenemos clara. Bueno, entremos con la receta a la cocina, y esta vez cocinemos nosotros, que nos toque alguna vez, ¿no? Cocinemos la olla común, que es este proceso constituyente. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, nos queda más que agradecerle a Leonel, a Claudio, a Chaira, también a nuestro compañero Lautaro Aranea, que está presente ahí, el presidente de la Corporación 34 Álamos. Agradecerle al Iván Reyes, a la Marcela Lizana, a Pedro Hermosilla, a Carlos Pinto, a Luis Fuente, a Rubén Asensio, a Brígida Bustamante, a Omar Bermúdez, a Fernando Lama, a Juan Hernández, a Carlos Daroch, que tengo entendido que es de compañero de fuera del país, el que nos hayan acompañado en este último conversatorio. Ha sido un agrado. Voy a dejar a nuestro compañero Emilio Daroch, que hará la despedida final de estos encuentros. Así que, Emilio, te dejo a ti. Ok, gracias, Fernando. Mira, básicamente contarles de que efectivamente con este encuentro terminamos el ciclo que le llamamos En el camino a la nueva Constitución.
Y recordarles que hemos tenido en estos encuentros una cantidad enorme de ponencias, tanto en la cultura, en la educación, en las ciencias, en la cultura, ¿no? Que ha servido precisamente de entregarnos un baño importante en cómo enfrentamos el proceso que viene. Nosotros somos parte de una historia que nos tocó vivir intensamente, ¿no? Luchar por la reforma universitaria, luchar por el país, luchar en el gobierno popular, sufrir la dictadura, ¿no? Pasar muchos inconvenientes, muchos de nosotros presos durante mucho tiempo, pero aquí estamos, ¿no? Y eso es lo bueno que tenemos, es decir, somos duros de matar, esa es la verdad. O sea, seguimos en esto y por lo tanto vamos a seguir en un nuevo ciclo. Y este ciclo más o menos pensando en cómo podemos aportar desde nuestra perspectiva, desde nuestras posibilidades, aportar a los candidatos constituyentes que puedan, que sean elegidos, ¿no es cierto? Y que podamos entregar un poco de nuestra experiencia. Contarle, por ejemplo, que de todos nuestros encuentros hemos tenido alrededor de 6.000 reproducciones de nuestros encuentros, en un promedio diría 260, 270 encuentros, digamos, visitas, reproducciones, lo cual nos sentimos orgullosos, es decir, creemos que hemos hecho algo. Y por lo tanto, compañeras, compañeros, expositores, ¿no? Queremos agradecerle claramente de que la corporación va a seguir al pie del cañón hasta que nos duela, ¿no es cierto? Porque queremos realmente hacer un Chile mejor. Tal vez vivimos una experiencia, no fue mala la experiencia, hoy día tenemos tal vez una segunda oportunidad y es bueno que estemos presentes. Gracias, Fernando, y puedes cerrar. Ya. No sé, Claudio, ¿te quieres despedir? ¿Algunas palabras finales? Nada, muchas gracias por la invitación y que nos vemos en el próximo ciclo. Por supuesto que Gracias, sí. Leonel. No, agradecer la oportunidad de poder dialogar, así que feliz, contento, porque uno como que se motiva, se energiza cuando participa de estos encuentros, así que muchas gracias a ustedes. Chaira. No, nada, muchas gracias. Gracias por la invitación y porque además cada vez que escucho a los compañeros, tanto a Leonel como a Claudio, aprendo más y igual nos sirve a todos, digamos. Cada vez es tan nuevo todo esto que cada vez que escuchamos más nos vamos reafirmando en nuestro conocimiento y a ver qué podemos hacer. Me da un poquito más de esperanza. Que yo soy muy pesimista, pero con esto me da un poquito más de esperanza. Un abrazo a todas y todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en lo personal, es muy grato de haber contribuido desde esta tribuna a estos conversatorios y seguramente nos vamos a ver en los próximos conversatorios después que estemos, digamos, ya encaminados en este proceso constituyente. Que nos cuidemos para que sábado u domingo asistamos a votar, que convenzamos a más gente para que participe de este proceso y que podamos el lunes, como se dice por ahí, que el desayuno en la marraqueta esté más exquisita, saboreando, digamos, a lo mejor no un triunfo amplio, pero que podamos llegar a lo que necesitamos para tener una mayoría amplia, digamos, que nos permita, digamos, llegar a nuestras propuestas constitucionales. Así que, distinguidos amigos, compañeros y compañeras, buenas noches, muchas gracias.